Bienvenido a mi primer video de YouTube. El propósito de este trabajo es explicar un tema académico de manera amigable, especialmente para jóvenes interesados en conocer más sobre tecnologías de la información. En otras palabras, voy a tratar de explicar de manera simple para millennials, generación Z y posteriores un tópico de la carrera de ingeniería de software que a mí me parece de los más interesantes. Empecemos. Las bases de datos son conjuntos, colecciones o grupos de datos que pertenecen a un mismo contexto, que se almacenan, modifican o eliminan conforme evolucionan los requerimientos de información de un sistema. O al menos eso sería una definición propia. Pero para ilustrarlo mejor, tomemos por ejemplo a una franquicia muy popular de videojuegos como Pokémon, cuyas mecánicas giran en torno a un grupo de criaturas con las que interactúa el jugador y que tienen cada una serie de atributos que podemos abstraer y almacenar en estructuras de información bien delimitadas. Para facilitarnos esta abstracción, podemos tratar de visualizar ese arreglo de datos como tablas. Y para pasar de lo imaginario a lo real, haremos uso de bases de datos relacionales, las cuales manipularemos a través de SQL o Structured Query Language, que es como se conoce al lenguaje mediante el cual se programan operaciones de consultas a bases de datos relacionales. SQL está compuesto por instrucciones que deben cumplir con la sintaxis y las convenciones específicas del lenguaje. Más adelante veremos mejor algunas de sus cláusulas y condiciones, pero en este momento quisiera hacer un paréntesis para hablar de tipos de datos. En la primera clasificación encontramos las cadenas o string. Un ejemplo de ellas son el mote o nickname que le puedes dar a un Pokémon recién capturado. Y dependiendo del caso podremos usar el tipo char, llamado así por character, que usaremos cuando la longitud del texto sea fija, o varchar si por el contrario puede guardar cadenas de longitud variable. Se han fijado que hasta la quinta generación la longitud máxima de un mote era de 10 caracteres y a partir de la sexta aumentó a 12. La segunda clasificación contiene a los tipos de datos numéricos, donde encontramos a los enteros o integer y a los números con punto decimal que comúnmente se conocen como float. Como pueden ver, el número de cada especie Pokémon en la Pokédex es entero y en cambio, cuando hablamos de su altura o peso, utilizamos números con decimales. En la tercera clasificación encontramos los tipos fecha o date, que para el contexto del videojuego no hay mucho que decir. Aquí sirven para registrar la fecha en la que un Pokémon es capturado y para definir ciertas condiciones para eventos específicos. Las evoluciones de Eevee a Espeon o Umbreon, por ejemplo, dependen de la hora del día. Casi por último tenemos a los booleanos o booleans, que quizás son el tipo de dato más simple que hay, pues almacenan solo dos posibles valores, 0 o 1, verdadero o falso. El género o si un Pokémon es shiny o no son ejemplos de booleanos. Quisiera mencionar también a los nulos, que aunque no son un tipo de dato en sí, es importante decir que sirven para señalar un espacio vacío. Simplemente se puede pensar en ellos como la nada.